Una casa fue valorada en 105.000 en el año 1994. El valor se apreció a 165.000 para el año 2007. Primero se nos pregunta cuál fue la tasa de crecimiento anual entre 1994 y 2007. Luego se nos pide que ingresemos la respuesta correcta en la parte A como un porcentaje, por lo que expresaremos la tasa de crecimiento como un decimal en la parte A, y como un porcentaje en la parte B, y luego para la parte 100, si suponemos que el valor de la casa continúa creciendo en el mismo porcentaje, ¿cuál será el valor igual en el año 2010? Y se nos pide redondear el valor al millar de dólares más cercano. Este problema es un ejemplo de una aplicación que implica un crecimiento exponencial. En nuestro libro de texto, se nos da la siguiente ecuación para el crecimiento exponencial. P sub n es igual a la cantidad 1 más r elevado a la potencia de n, multiplicado por p bajo 0, pero también podemos escribir esto como p bajo 0, multiplicado por la cantidad 1 más r, elevado a la potencia de n, donde p bajo 0 es la cantidad inicial, r es la tasa de crecimiento como decimal, n es el tiempo y p sub n es la cantidad después de n períodos de tiempo. Sin embargo, muchas otras fuentes pueden expresar una ecuación equivalente en esta forma aquí, f de t es igual a veces b elevado a la potencia de t. Es importante reconocer que estas dos ecuaciones son equivalentes, solo están usando diferentes variables. Donde a es la cantidad inicial, que es lo mismo que p bajo 0, b, la base, es igual a 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento como decimal, y t es el tiempo, que es lo mismo que n en esta ecuación aquí. Avancemos y resolvamos este problema usando esta forma de la ecuación para el crecimiento exponencial. El primer valor se da para el año 1994, que es el año de inicio o año base. Así que si n es igual a 0, debemos reconocer que esto representa el año 1994. Esto también nos dice que p bajo 0 es igual 105,000 a dólar, porque esta será la cantidad inicial o el valor inicial de la casa. Y luego sabemos que el valor es 165.000 en el año 2007. Por lo tanto, tenemos que averiguar cuál sería n para el año 2007. Para hacer eso, tomamos el año deseado de 2007, restamos el año base de 1994. Y esta diferencia es igual a 13, y ahora sabemos que P sub 13 es el valor en 2007, lo que equivale 165,000 a dólar. Esta es toda la información que necesitamos para establecer una ecuación para que luego podamos resolver R. Avancemos y usemos esta forma de la ecuación aquí, donde tenemos P bajo 0 a la izquierda, en lugar de a la derecha. Para escribir nuestra ecuación, dejaremos que P sub n sea igual a P sub 13, por lo que nuestra ecuación será 165.000 igual a P sub 0. La cantidad inicial o el valor inicial de 105.000, multiplicado por la cantidad 1 más R, donde R es lo desconocido, y ahora por el valor de n, porque tenemos 165.000 a la izquierda, sabemos que n es igual a 13. Entonces nuestro objetivo aquí es resolver esta ecuación para R. Entonces, para el primer paso, aislemos la cantidad 1 más R elevada a la potencia de 13. Entonces dividiremos ambos lados por 105.000. En el lado derecho, este cociente es igual a 1. Encontremos este cociente en la calculadora. Entonces tenemos 165.000 dividido por 105.000. Entrar. Y no queremos usar un decimal redondeado aquí, queremos el valor exacto. Entonces convertiremos este decimal a una fracción presionando más, Enter, Enter. Y entonces tenemos 11,7. Entonces ahora tenemos la ecuación 11,7 igual. Tenemos la cantidad 1 más R, elevada a la potencia de 13. Ahora aquí para resolver R, desea deshacer esta potencia de 13. Para hacer esto, usaremos la propiedad del cuadrado de los exponentes. Si tenemos un valor elevado a la potencia de m, elevado a la potencia de n, multiplicamos los exponentes. Esto es igual a 1 elevado a la potencia de m veces n. Entonces, para deshacer este exponente, queremos que el exponente sea 1. Entonces, debemos pensar, ¿por qué multiplicamos 13 por para obtener un producto de 1?
sería el recíproco de 13. Entonces 13 como fracción es 13 sobre 1. Entonces 13 sobre 1 veces el recíproco de 1 sobre 13 da un producto de 1, lo que significa que vamos a elevar ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de 13, que es 1,13. Entonces elevaré el lado derecho a la potencia de 1,13, y también elevaremos el lado derecho a la potencia de 1,13. Entonces, en el lado derecho, cuando multiplicamos estos exponentes, obtenemos un producto de 1, y la cantidad 1 más r al primero es solo 1 más r. Entonces tenemos 1 más r igual. En el lado izquierdo tenemos 11,7 elevado a la potencia de 1,13. Continuemos en la próxima diapositiva. Para resolver r, restaríamos 1 a ambos lados de la ecuación, para tener r igual a 11,7 elevado a la potencia de 1,13 menos 1. Y ahora iremos a la calculadora, y obtendremos una aproximación decimal para el valor de r. Entonces, entre paréntesis, tenemos la fracción 11,7. Queremos elevar esto a la potencia de 1,13, así que aquí está la clave del exponente, y el exponente es 1 dividido por 13, presione la flecha derecha para salir del exponente, y luego tenemos menos 1, enter. Y se nos dice que redondeemos a 4 decimales, entonces r es aproximadamente 0.0354. Volviendo a nuestra primera diapositiva, esta es la respuesta a la parte A, 0.0354. Parte B, se nos pide convertir el decimal a un porcentaje. Para convertir un decimal en un porcentaje, lo multiplicamos por 100, o movemos el punto decimal a la derecha 2 lugares. Y por lo tanto nuestro porcentaje es 3.54%. Ahora vamos a hacer una predicción sobre el valor de la casa a los $1,000 más cercanos para el año 2010. Entonces, la ecuación general para P sub n es igual, nuevamente el valor inicial o inicial, que es 105,000, multiplicado por la cantidad 1 más r elevado a la potencia de n, entonces tenemos 1 más 0.0354, elevado a la potencia de n. Por supuesto, podemos encontrar esta suma aquí, y escribir P sub n como P sub n es igual a 105,000. Multiplicado por 1.0354 elevado a la potencia de n. Ahora tenemos que averiguar qué n sería para el año 2010. Bueno, n sería igual al año deseado de 2010, menos el año base. Recuerde que el año base fue el año de inicio de 1994. Entonces menos 1994, y esta diferencia es igual a 16. Lo que significa aproximar el valor en 2010, necesitamos encontrar P sub 16. Entonces P sub 16 es igual a 105,000 veces 1.0354. Elevado al poder de 16. De vuelta a la calculadora. Entonces tenemos 105,000. Multiplicado por 1.0354 entre paréntesis. Elevado al poder de 16. Entrar. Redondeando al centavo más cercano, tenemos aproximadamente $183,197.64. Normalmente redondeamos el dinero al centavo más cercano, pero en este caso, volviendo a las instrucciones, dicen a los $1,000 más cercanos. Así que aquí está el valor posicional de miles, y debido a que el dígito en el valor posicional de cientos es 1, redondeamos 183,000 a dólar. Entonces nuestro valor aproximado es de $183,000. Para el año 2010. Espero que hayas encontrado esto útil.